Carmen de Burgos. Entonces me llamó mucho la atención que se repitiera la palabra espiritismo, y lo único que sabía yo en aquel momento del espiritismo era que se trataba de contactar de alguna forma, de comunicarse con los espíritus, que en el siglo XIX había surgido esta moda de las mesas parlantes o las mesas giratorias, que algunos escritores como Arthur Conan Doyle o Victor Hugo defendían que se podía comunicar con los espíritus, y otros personajes famosos como Houdini intentaban demostrar que todo era un fraude. Y tanto unos como otros hacían de alguna forma espectáculo también de todo esto. Lo relacionaba también con estos prejuicios que tenía con falsos videntes, brujas y sectas. Y por supuesto toda la cultura pop, sobre todo a través de películas como podía ser Poltergeist, El Ente o Ghost. Pues todo eso era lo que yo tenía en la cabeza cuando empecé a encontrarme la palabra espiritismo en los textos que iba buscando sobre autores. Pero un día descubrí que era mucho más que todo esto, y que se relacionaba el espiritismo con todos los movimientos sociales, políticos y religiosos del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Movimientos como el socialismo, el libre pensamiento, el deísmo, el feminismo, etc. Y un día me dije, ¿y aquí en Valladolid había espiritistas? No he encontrado hasta el momento mucha información, sigo investigando y sí que gracias a ellas también he ido hoy, sin ir más lejos, descubriendo un nombre nuevo. Y también me pregunté, digo, ¿y en la actualidad habrá alguna asociación espiritista en Valladolid? Y sí, la había. Encontré en la lista que tiene el Ayuntamiento de Valladolid de asociaciones, encontré la asociación, intenté ponerme en contacto a través de email, teléfono, no lo conseguía. Llegué a pensar que necesitaría un medium, a lo mejor solo era posible contactar con ellos a través de un medium. Y en octubre, por fin, pude hablar con Tamara Bermejo y unas semanas después con Petra Peña. Petra vive en Oviedo, vive en Asturias, y ha venido hoy a la charla para acompañarnos. Les propuse, digo, mira, yo me dedico a esto, soy editora, me interesa el tema. ¿Os gustaría dar una charla y dar a conocer todo esto a la gente? Y aceptar. Y hoy pues, nos presentamos aquí delante de ustedes para comentar todas estas cosas. Petra hará una introducción del origen, la historia, la evolución del espiritismo, se centrará lógicamente en España. Luego hablaré yo de alguna de estas autoras que hemos mencionado, y terminará Tamara la presentación hablando de qué es el espiritismo y de algunos conceptos, algunas ideas de la doctrina. Y sin ir más lejos, pues le paso la palabra a Petra para que nos cuente orígenes y historia del espiritismo. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. Espero que se nos oiga bien, ¿no? Nos han dicho que hay buena acústica, eso, yo ya me puntualizo. Vale. Bueno, pues primero dar las gracias, como he dicho, a todos ustedes, dar las gracias a la Biblioteca de Castilla y León y dar las gracias a Monse y a la editorial de Meter por pensar en nosotras para hacer esta charla. Entonces, con todo dicho, vamos a comenzar. Y como bien dice el nombre de la charla, Espiritismo más allá de la Ouija, queremos que cuando salgáis de aquí tengáis una idea más clara, o por lo menos una idea, de lo que es el espiritismo y cómo los espíritas vivimos esta doctrina. Que quede claro que el espiritismo no tiene nada que ver con el esoterismo. Y dicho esto, voy a comenzar a hablarles un poco de la historia. Sabemos que los hechos concernientes a las revelaciones de los espíritus y fenómenos mediúmicos provienen de la más remota antigüedad. Son tan viejos como nuestro mundo y siempre han ocurrido en todos los tiempos y en todas las épocas. La historia está repleta de estos fenómenos de intercomunicación espiritual. En la antigüedad, en India, China y Egipto, recibían mensajes del otro lado, a través de sacerdotes, pitonisas o sibilas. ¿Quién no ha escuchado hablar del oráculo de Delfos?
Este era un lugar donde los gobernantes y filósofos consultaban para la instrucción y orientación de la humanidad. O de los hebreos y el famoso Moisés. Moisés no dejaba de ser un medium, un gran medium, pero un medium. Todo esto podéis encontrar muchas pruebas en el Antiguo Testamento. 4 siglos después, antes de la llegada de Jesús, existieron dos importantes precursores del espiritismo, Sócrates y Platón, que ya creían en la reencarnación, en la persistencia del alma y en el karma. No sé si ustedes alguno sabía de ello, pero ya estaba en esto. La interacción con el más allá se puede encontrar en toda la Biblia. Todos sabemos que a María, el espíritu Gabriel, le anunció la venida de Jesús, o que José es visitado por un ángel en sueños para que se vayan a Egipto para huir de Herodes, o el día de Pentecostés, cuando unas lenguas de fuego se posan sobre la cabeza de los apóstoles y comienzan a hablar en distintas lenguas. Todo esto, para el espiritismo, tiene una respuesta lógica y razonada. Es lo que llamamos mediunidad. Jesús habló de reencarnación en varias ocasiones. Él hablaba arameo, un dialecto con un vocabulario muy limitado en el que un mismo término admite distintos significados. Y una palabra que se le ha dado un significado erróneo ha sido resurrección, cuando la verdadera palabra era reencarnación. De hecho, hasta el Segundo Concilio de Constantinopla en el 553 después de Cristo, no se cambia la reencarnación por la de resurrección, que da menos problemas. Así el karma no puede perjudicarnos si no hacemos nada malo antes. No solo en la Biblia existen estos fenómenos. Juana de Arco, con sus voces, o nuestra querida Teresa de Ávila, con sus éxtasis y levitaciones. Son muchos que por falta de tiempo no podemos nombrar. Y aunque, como hemos visto, en toda la historia tenemos fenómenos mediúnicos o sobrenaturales, no es hasta el año 1848 en el estado de Nueva York, en un pueblo llamado Hydesville, cuando la familia Fox se traslada a vivir a una casa en este pueblo. Llevando unos meses en la casa, comienzan a escuchar golpes y ruidos durante las noches. Una de estas noches, la pequeña Kate, que tenía 11 años, desafía a este poder invisible a que repita los golpes que ella producía con sus dedos. ¿2 golpes? El ente contestaba: otros 2 golpes. A partir de aquí, los acontecimientos conmovieron a la población de la villa y se formó una especie de comité de investigación que entabló una comunicación con el espíritu a través de golpes o rap, como se conoce en el espiritismo, generando un alfabeto donde cada letra era el número de golpes de su posición en el abecedario. Así se enteraron de que se trataba de un espíritu que había sido asesinado y enterrado en el sótano hacía 5 años, y los investigadores bajaron al sótano, donde les dijo que el espíritu estaba, y allí encontraron sus restos. A partir de aquí, es tan grande la repercusión de los fenómenos que apenas tardó 5 años en sobrepasar las fronteras de Estados Unidos y llegar a Europa. Una forma determinante en la rapidez de la propagación fue mediante una manifestación física muy concreta, las mesas giratorias o mesas parlantes. Por toda Norteamérica, tanto en los salones de la clase alta como en los hogares más humildes, se comenzó a poner de moda el reunirse alrededor de una mesa de 3 patas y hacerle preguntas a esta mesita que contestaba por medio de golpes. Pero vamos al tajo. ¿Cómo comenzó la doctrina espírita como tal? Bien, en 1854 en París, un grupo de personas que dejaron de ver el lado frívolo y ven que hay algo más, se preguntan que por qué a preguntas inteligentes la mesa responde respuestas inteligentes. Es en aquel momento que el pedagogo, traductor, filósofo y escritor francés Hippolyte Léon de Visé-Ribeil es invitado a participar en estas sesiones y donde le llaman poderosamente la atención las manifestaciones que allí se producen. Es entonces cuando decide hacer una investigación exhaustiva, llegando a la conclusión, corroborando, que las mesas no son las que responden, sino los espíritus, que no son otros que las almas de los hombres y mujeres que vivieron en la tierra. A partir de aquí,
con mucho trabajo, muchas críticas, muchas sesiones y valiéndose de muchos medios, escribe bajo el seudónimo de Allan Kardec el libro de los espíritus, donde juzga, critica, analiza, selecciona y desarrolla en más de 1000 preguntas los principios de la doctrina espírita. Este libro fue el primero de un total de 5 libros que componen la codificación kardeciana que podréis ver en el cartel. El libro de los espíritus que he mentado, el libro de los mediums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, y la Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo. Pues bien, explicado los orígenes del espiritismo, a grosso modo, ¿cuándo llega a España? Al poco de llegar a Europa, hacia mayo de 1853, llega a España la fiebre por las mesas giratorias. Un apunte en contra de lo que todo el mundo pueda pensar, seduce a las clases medias altas. El nivel económico e intelectual que rodea al espiritismo es grandísimo porque era un medio para hacer una transformación social, política y económica que promovían los valores liberales. Era un movimiento pacifista, conectaba con movimientos filantrópicos. La mayoría de las medios eran mujeres y en la doctrina encontraron un foro donde ellas podrían mostrarse, podían reivindicar sus ideas, que en esa sociedad, en otros espacios, lo tenían prohibido. Fue una oportunidad para dar a ver su pensamiento femenino, porque el espiritismo promovía la igualdad entre sexos. Estamos hablando del siglo XIX. Como pasó en Europa, las mesas giratorias se propagan rápidamente entre los hogares, los cafés, las tertulias, los ateneos o los casinos. Hasta la mismísima Casa Real, donde Isabel II y la familia real no pudieron resistirse a sorprendentes novedades. Pero bueno, parece ser que eran los criados a los que mandaban, por si acaso pasaba algo que fueran ellos. Pero el primer centro espírita como tal, con ideas espiritistas, no eso de las mesas giratorias, sino sin frivolidades, se fundó en España, en Cádiz, en 1853. A partir de aquí, con la publicación de los libros de Allan Kardec, el espiritismo se expande. Pero no fue hasta 1868, con la revolución conocida como la Gloriosa, que el espiritismo se despegó por todo el territorio nacional. Se llegaron a contabilizar 120 centros espíritas por todo el país y muchos de ellos con publicaciones de periódicos como órganos de divulgación. ¿Y qué opinaba la Iglesia? Porque con la Iglesia hemos topado. En este siglo XIX, el siglo de la industrialización, la sociedad está cambiando, está progresando y aparecen una serie de grupos o pensamientos que conectan bastante entre sí, los masones, los librepensadores, los republicanos. De hecho, dicen que la mayoría de los espíritas eran republicanos. Pues bien, estos grupos que tenían creencias espiritualistas eran profundamente anticlericales. Buscaban que la Iglesia no condicionara los espacios públicos, los poderes o la educación. La Iglesia, pues lógicamente, se llevaba fatal con estos movimientos y con el movimiento espírita. Así que en el 1864 la Santa Sede, desde el papado de Pío IX, redacta un escrito llamado Sílabus, que condena los errores modernos. Daros cuenta que el espiritismo hace un análisis de las escrituras y hace una criba de lo que es verdadero o falso. Y en esta época hay mucha crítica a la Biblia, porque se comienza a ver que ha habido muchas manos que han hecho modificaciones a lo largo de la historia en el libro sagrado. Como dije antes, el espiritismo atrajo a las clases medias altas, incluso llegó al Congreso de los Diputados. Sí. 60 diputados eran espíritas. Fijaros si fue importante que cuando en febrero de 1873 las Cortes proclaman la Primera República como forma de gobierno, se propuso un proyecto de ley sobre la reforma de la segunda enseñanza y de las facultades de filosofía, letras y ciencias. Siendo presidente del Congreso, Emilio Castelar, en agosto de 1873, se presentó en las Cortes una enmienda para que el estudio del espiritismo formara parte de la segunda enseñanza universitaria. El encargado de defenderlo fue José de Navarrete, que por cierto lo hizo muy bien, pero no se consiguió porque hubo un golpe de Estado en 1874 que conlleva nuevamente a la represión del espiritismo.
Otro hecho muy importante para el espiritismo fue un auto de fe de Barcelona, donde se quemaron 300 libros en una hoguera en la ciudad condal. José María Fernández Colavida, un hombre muy importante para la doctrina, porque fue el traductor al castellano de toda la codificación. La codificación se hizo en Francia, por lógica fue en francés, él fue el codificador, de hecho le llamaban el Kardec español. Pidió en 1861 a París libros espíritas. Cuando llegaron a Barcelona, la Iglesia se opuso a su difusión y ordenaron quemarlos en una hoguera pública. Pero al contrario de lo que pretendía el clero, este hecho produjo tal publicidad a la doctrina que quien no la conocía, la conoció, e hizo que se incrementaran sus seguidores exponencialmente. Se pueden quemar los libros, pero no se puede quemar la idea. Unos años después, en 1888, se celebra en Barcelona el primer Congreso Internacional Espírita. Buscando la información para la charla, encontré documentación en la que reflejaba que precisamente en Barcelona, el núcleo espírita barcelonés fue pionero en defender la creación de una sociedad de naciones para que resolviese los conflictos entre países de forma pacífica, apuntando a una excelente frase: todos somos hermanos, no nos destruyamos. Con todo lo que está pasando en el mundo actualmente, ahora mismo, que a cuento viene esta frase, ¿verdad? Y con todo, y como todo, el espiritismo tiene altibajos, más o menos cuando cambiamos al siglo XX, pero vuelve a resurgir por el movimiento teosófico y con la Primera Guerra Mundial, que aunque en España no afectó tanto porque era neutral, hubo un repunte por la cantidad de víctimas tan enorme que hubo en esa guerra. Por entonces se pone viral la Ouija. Las prácticas espiritistas se extienden en la década de los locos años 20 y según se van ampliando las libertades de culto, sigue progresando y se consolida. De nuevo, Barcelona acogió el quinto Congreso de la Federación Espírita Internacional en 1934. Esta federación se había constituido unos años antes para aunar experiencias y esfuerzos. Pero llega la Guerra Civil Española y con ella el franquismo, que impone al nacionalcatolicismo. El espiritismo se prohíbe, como todas las religiones. La gente tiene miedo a las represalias, pero aún así se comienza a hacer las reuniones en la clandestinidad, en la intimidad de los hogares. Esta época mermó los seguidores de la doctrina. Otra vez. Bueno, y hablando del centro espírita que tenemos aquí en Valladolid, tiene como fundadoras a María Luisa y a su hermana Mercedes, que tenemos aquí, que vivieron la época del franquismo. Cuenta Mercedes que ella estudiaba en la casa los libros que le traía su hermana. Ella dice que los libros los pedía en Argentina, porque lógicamente aquí no había, y que no tuvieron problemas con los paguetes, pero que sí que tuvieron que pagar con dólares. Aunque sus padres no les hablaron abiertamente del espiritismo, ella recuerda que le mandaba con libros a casa de una señora, y esta a su vez le daba otros libros para él, con cuidado, eso sí, de que no se los diera nadie. María Luisa no dejó de buscar información sobre el espiritismo, por lo que tuvo contactos con espíritas. Estamos hablando de una señora que actualmente tiene 91 años. María Luisa, cuando llegó la democracia, luchó para que la Federación Espírita Española, que había sido creada por Miguel Vives y Amalia Domingo Soler en 1889, retomara sus trabajos. Aquí, en la ciudad de Valladolid, ellas fundaron el Grupo Espírita Ya en Democracia, sobre la década de los 80. Y en principio se reunían en casa de sus miembros. En 2006 se registraron como asociación. Mercedes acompañó a María Luisa en la divulgación de la doctrina en programas de radio e incluso una vez salió en un programa de televisión de ámbito regional cuando la televisión todavía era pública. Actualmente en España existe la Federación Espírita Española, que realizó el primer Congreso Nacional Espírita en 1981. Todo esto ya todo posterior a la dictadura. Desde entonces, con algunos intervalos de tiempo, se está realizando un congreso anual que este 2024 se celebrará el 35º Congreso.
Internacionalmente, el movimiento espírita tiene su baluarte en el Consejo Espírita Internacional. Este consejo se fundó en Madrid en 1992 y la Federación Espírita Española fue una de sus fundadoras. La mayoría de los países con espiritismo pertenecen a este consejo. Y nos quedamos muchas cosas en el tintero por falta de tiempo, porque las investigaciones científicas que se realizaron en el siglo XIX, creedme que son fascinantes, pero eso lo tendríamos que dejar para otra charla, porque no vamos a tener tiempo. Así que muchas gracias por vuestra atención y les paso a mi compañera Monse, que les siga contando. Muchas gracias. Al principio de la charla, yo voy a hablar de estas mujeres, podríamos hablar de muchas de ellas. De las mujeres que hemos seleccionado hoy, de alguna manera, para comentar, tenemos a Amalia Domingo Soler, Rosario de Acuña y Belén de Sárraga. Amalia Domingo Soler, porque fue la principal propagandista dentro de España y fuera, también llegó y trajo a espiritistas de América. Fue una mujer que nació en una familia humilde. Su padre o estaba muerto o desaparecido, probablemente abandonó a la familia, abandonó a la madre y a la hija cuando nació Amalia. Nació en Sevilla en 1835. Nació con problemas en la vista y la acompañaron estos problemas toda su vida. Llegó a quedarse ciega. Su principal actividad para poder ganarse la vida era costurera, pues su trabajo no ayudaba mucho para mejorar la visión. Su madre se empeñó mucho en que Amalia aprendiera a leer, a escribir, que se formase, porque sabía que la formación en una mujer iba a ser importante, aunque no era lo habitual en aquel momento. Y Amalia empezó a leer y a escribir desde muy pequeñita. Lógicamente, los primeros textos que publicaba, porque tuvo la suerte de con 20 años de poder empezar a publicar en revistas locales de Sevilla o de la zona de Andalucía, eran textos propios de las mujeres en esa época. Sentimientos, flores, pájaros, cosas relacionadas con la religión, etc. La desgracia le vino a la pobre Amalia cuando su madre murió y ella tenía 25 años. Su familia materna quería que se casase o que entrase en un convento, ella dijo que no, que quería ganarse la vida por su cuenta y que quería ser independiente. Abandonó la ciudad de Sevilla, y empezó a viajar para buscarse esa vida que ella sabía que podía tener sin casarse y sin entrar en un convento como monja. Estuvo en Tenerife, Almería, Alicante y la vamos a acompañar hasta Tarragona, donde ya iba a publicar un libro, iba a ver en imprenta su primer libro, que era, a ver si recuerdo el título, Un ramo de amapolas y perlas de los milagros de la Virgen de la Misericordia. Complicado. Y justo antes de que apareciera en imprenta, en septiembre de 1868, abandona Tarragona y se traslada a Madrid. Justo en la fecha en la que triunfa la revolución que conocemos como la Gloriosa y empieza el sexenio liberal. Que supone un progreso, una libertad de expresión y que ayuda a que el espiritismo pueda salir a la luz de alguna manera y ser más conocido. Cuando Amalia está en Madrid, hace este trabajo que sabe de costurera, pasa por dificultades económicas, la visión, sus problemas de visión se agravan y llega incluso a estar tan desesperada que se plantea el suicidio. Pero empieza a visitar iglesias evangélicas. En una de estas iglesias le comentan que hay un oftalmólogo que la puede ayudar, va a visitar al oftalmólogo y el oftalmólogo le comenta que hay unos locos que se reúnen en la calle Cervantes de Madrid y que dicen hablar con los espíritus. Y allí va Amalia y encuentra a el vizconde Torres de Solanot,
y a todos estos espiritistas madrileños que la acogen y ella encuentra una familia y ese respaldo que necesita. Le interesa lo que le están contando, empieza a estudiar el espiritismo y se adscribe al espiritismo en 1874. Entonces, está como 2 años, desde 1872 que los conoce hasta el 74, estudiando, ¿vale? Conociendo lo que es la doctrina espiritista. En el 1876 le proponen ir a Barcelona porque allí hay más oportunidades de trabajo. Pero llega a Barcelona y se encuentra que aquello está saturado de costureras. Dice, sí, hay trabajo, pero ya no hay trabajo para todo el mundo. Pero bueno, sigue manteniendo su trabajo de costurera, pero cada vez se implica más en el espiritismo y en la propaganda del espiritismo. A diferencia de otras compañeras, lo que hace Amalia es que nunca ataca, siempre se defiende. Por ejemplo, nos vamos a encontrar, bueno, esto lo comentaré después, nos vamos a encontrar que empieza a publicar en la Gaceta de Cataluña algunos artículos contra un sacerdote, que es Vicente de Monterola, porque este señor escribe un libro que se llama El satanismo contra los espiritistas, refutando todos los principios espiritistas. Y Amalia le responde en esos 46 artículos que aparecerán luego recogidos en un libro. Entonces, Amalia nunca ataca, se defiende, simplemente. Amalia no era medium, pero recibía los mensajes a través de mediums. Por ejemplo, uno que la acompañó siempre fue Eduardo Pagés. Le dijo quién era su guía espiritual y Amalia recogió todos los mensajes de este guía espiritual y publicó las memorias del padre Germán. Y también recibió otros mensajes y los fue recopilando en cuentos espiritistas, otros libros titulados Te perdono, etc. Entonces, ella nunca se declaró medium, pero a través de los mediums recibía los mensajes. El caso es que llegamos al año 1879 y en Barcelona le proponen ser la directora del que va a ser uno de los periódicos o revistas más importantes del momento, que es La Luz del Porvenir. Al principio no acepta, pero la convencen y va a ser la directora de este periódico, donde curiosamente publican mayoritariamente mujeres. Mujeres como Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Rosario de Acuña, Ángeles López Vicente y un largo etcétera de mujeres. Sí que había algún hombre, pero principalmente el 99% eran mujeres. Amalia escribe la mayor parte de los artículos. Hay muchos artículos que hablan de injusticias sociales, reivindicación de derechos, etc. Pero también esos mensajes que se recibían a través de medios. Entonces, eso, a través de La Luz del Porvenir, es un poco como el centro también de contacto de otras escritoras. Hemos comentado Rosario de Acuña. ¿Y quién es Rosario de Acuña? Bueno, pues al contrario que Amalia, Rosario nace en una familia de clase alta, aristocrática. Algunos dicen que pertenecía a la nobleza. La situación económica estupenda, relacionada incluso con la reina Isabel II. Rosario escribía cartas a la reina Isabel y la reina Isabel le contestaba, pues tenía una cierta familiaridad. Pero, igual que Amalia, Rosario también tenía problemas de vista. Nació con un problema en la vista que la apartó de la educación que recibían las mujeres en aquel momento, y la educación se la daba su padre y su abuelo. Y eso permitió que Rosario conociera cosas que no solían conocer las mujeres en ese momento. Viajó también a Francia, a Italia. Entonces, eso también le procuró una formación académica, de alguna manera, que no era habitual entre las mujeres. También, a diferencia de Amalia, conoció con 25 años, cuando Amalia se queda sin madre, se queda huérfana, porque el padre ya dije que estaba desaparecido, pues a la misma edad, Rosario, con 25 años, consigue el éxito. Publica su primera obra de teatro, que se llama Rienzi el tribuno, es una obra de teatro de tipo histórico, y inmediatamente
se hace famosa, por así decir. Ya había publicado algunas composiciones poéticas, pero esto le da el espaldarazo. Al poco tiempo se casa y se va a vivir con su marido a Zaragoza, donde sigue escribiendo. Tampoco era muy habitual en la época que las mujeres, después de casarse, continuasen con su labor literaria y mucho menos con su propio nombre. Algunas veces adoptaban el nombre del marido y firmaban con el apellido del marido. Entonces, Rosario siguió publicando con su propio nombre. También nos da idea de la independencia que tenía Rosario, que por ejemplo aquí en Valladolid se estrenó esta obra de teatro y la invitaron a asistir al estreno. Y vino ella sola, sin su marido y sin su padre, que tampoco era muy habitual, solían ir también acompañadas. Estando en Zaragoza en 1879, publica esta composición, Morirse a tiempo, que es un poema narrativo donde nos cuenta la historia de una joven que se casa, los invitados la ven triste, y algunos estudiosos, profesores de universidad que han estudiado la biografía y la obra de Rosario, ven en esta obra paralelismos, ¿vale? Dice, bueno, aquí está contando su vida un poco entre líneas, ¿vale? Entonces hay un cierto tono autobiográfico. El caso es que el matrimonio no va bien. En 1881 ya están en crisis y esperan a que muera el padre de Rosario en 1883 para separarse, divorciarse. Realmente no firman los papeles, pero estaban a todos los efectos ya divorciados. Ella está viviendo en Madrid y un día descubre un periódico titulado Las Dominicales del Libre Pensamiento. Y ahí ve la luz, dice, esto es lo que yo pienso. Rosario ha tenido una evolución a lo largo de su vida, desde esa juventud en la que se carteaba con la reina Isabel II, en la que escribe Rienzi el Tribuno, que es algo bastante dentro de los cánones de la literatura del momento, pero ha habido una evolución. Ahora ya no se ascribe a toda esa sociedad bien pensante en la que había vivido y se aleja, es una heterodoxa, vive en los márgenes de la sociedad. Y en las dominicales, como digo, encuentra donde se identifica con su verdadero pensamiento. Y al poco tiempo, después de haber publicado en las dominicales, se reproduce el mismo artículo en el que ella se adscribe a este movimiento dentro de La luz del porvenir de Amalia Domingo Soler. Amalia se congratula de tener a Rosario dentro de esa línea de pensamiento que se refleja también en La luz del porvenir. Cuando empieza a publicar le piden que declare su posición. Rosario nunca dice que es espiritista, es espiritualista. Ella cree en Dios, cree en esa igualdad de los hombres, cree que hay una vida más allá, pero nunca se adscribe como espiritista. Y sin embargo publica en La luz del porvenir. También una diferencia que tiene con Amalia es, Amalia cree que hay que destruir y construir al mismo tiempo. Hay que ir quitando, por ejemplo, ese anticlericalismo, lo vemos ahí, pues ir quitando a la Iglesia del control de la educación, de la sociedad, de las mujeres, e ir fomentando estos nuevos pensamientos a través del estudio y demás. En el caso de Rosario, cree que hay que destruir del todo, incluso picar más abajo para quitar todos esos cimientos y luego ya construiremos. ¿Vale? Pues eso las lleva a tener posturas diferentes, pero no las separa. ¿Vale? Entonces, tienen opiniones diferentes, pero sigue manteniendo el contacto. Tanto es así que en 1888 escriben un manifiesto para la emancipación de la mujer, defendiendo la educación de la mujer, un trabajo digno y que sea dueña de su destino. ¿Vale? Entonces, vemos ahí esa unión de ideas. No se adscribe al espiritismo Rosario, pero sí a la masonería. Llega a formar parte de dos logias masonas, primero una en Alicante, de la logia Constante Alona de Alicante, donde entra con el nombre de Hipatia. Y luego, cuando vive en Gijón, está dentro de la logia Jovellanos. Entonces, no es espiritista, pero sí es masona. Y aquí enlazamos con la tercera mujer, con Belén de Sárraga. Belén de Sárraga era hija de un militar masón de Puerto Rico, que se enamoró de una mujer de Valladolid, Felisa Hernández, y Belén de Sárraga nació aquí en Valladolid en el año 1872.
En algunas biografías aparece como 1874 porque los padres se casaron 2 años después. Entonces quizás aparece esa fecha como legitimación de tal, pero realmente nació 2 años antes del matrimonio. En 1880 se van a Puerto Rico y en Puerto Rico el padre del abuelo, el abuelo paterno de Belén, le dice que tiene que estudiar magisterio. Belén estudia magisterio y va a ser maestra de profesión, por así decir, aunque luego veremos que hace muchas más cosas. Vuelven a España unos años después. Belén tiene un hermano pequeño, Rafael. Los padres se han divorciado, entonces vuelve con su madre muere y quedan a cargo de la abuela materna, supongo que aquí en Valladolid, porque la parte materna era una familia muy humilde, entonces probablemente vivían aquí en Valladolid. El padre vuelve a casarse y también para darnos idea de qué carácter tenían estas mujeres, en el buen sentido, Belén le reclama con apenas 16 o 17 años, reclama a su padre el derecho que tienen ella y su hermano de recibir la manutención. ¿Vale? Pues pleitea con su propio padre para el derecho que tiene de manutención. Con 17 años conoce al que va a ser su marido, se va a poner a Barcelona, se lleva a su hermano con ella, se casan allí y Belén empieza a conocer todos los movimientos obreros, federalistas, socialistas, etc. Empieza a tener fama de buena oradora, ¿vale? Es una mujer con facilidad de palabra y se empieza a hacer fama de buena oradora. Estudia en Barcelona medicina también, hasta donde yo sé no la ejerce. Sí que ejerció como maestra y como periodista, publicista, propagandista en ese momento. Se adscribe al espiritismo en 1895, publicando en La Luz del Porvenir un poema de homenaje a Allan Kardec, que era bastante habitual. Cuando se adscribían al espiritismo solían publicar poemas de homenaje a Allan Kardec. Entonces tenemos la fecha de adscripción al espiritismo en 1895. Pero, a diferencia de Amalia, sí que entra en política y sí que manifiesta públicamente sus opiniones políticas. Como he dicho, socialismo, republicanismo, federalismo. Y empieza a viajar también por toda España, creando escuelas laicas, fundando asociaciones de mujeres, fundando periódicos y publicaciones. Y cuando va al Congreso de Ginebra, al Congreso Internacional del Libre Pensamiento en Ginebra, descubre el panamericanismo. Y entonces salta a América y se dedica a recorrer América prácticamente desde el Caribe a Tierra de Fuego durante varias veces a lo largo de su vida, haciendo la misma labor. Escuelas laicas, da clases como maestra, funda periódicos, asociaciones de mujeres, etc. En Chile llega a conocer al poeta Vicente Huidobro, y dice Vicente Huidobro que fue la visita de Belén a Chile, que fue algo espectacular referente a la cultura, que agradece mucho la visita que hizo Belén. Ay, se me ha olvidado poner las fotos hablando de todo esto. Como he comentado, eso, publicaba periódicos, hacía asociaciones de mujeres y demás. Y tiene algunas publicaciones, algunos periódicos, sobre todo sobre clericalismo en África. Vuelve a España cuando empieza la Segunda República, intentando organizar el federalismo, pero estalla la Guerra Civil y vuelve otra vez a América. Muere en México, donde ya había obtenido la nacionalidad mexicana unos años antes. Muere en 1850. Amalia ha muerto en 1909 y Rosalía Acuña en 1923. Y bueno, esto es un poco como ejemplo de lo que eran aquellas mujeres, aquellas pioneras en muchos sentidos, en el feminismo, en el libre pensamiento y demás. Y son 3 ejemplos, como podríamos haber traído otros muchos. Y con esto cedo la palabra a Tamara para que entre a explicar un poco aspectos de la doctrina espiritista y que nos aclare algunos conceptos que pueden tener dudas. Hola, yo soy Tamara.
explicar dentro de mi sencillez lo que es el espiritismo, ¿vale? Me intento un poquito de chuleta, si no, no lo cuento todo, cuento la mitad. Bueno, pues mira, nuestra amiga Petra nos ha hablado de la historia del espiritismo. Y yo quisiera explicaros nuestros postulados. Comenzaremos explicando que el espiritismo, como bien dijo nuestra amiga Monse, estuvo ligado a brujas, milagros y falsos mediums. Hoy queremos reafirmar que sus bases son la filosofía, la moral y la ciencia, con los siguientes principios: la existencia de Dios, la existencia e inmortalidad del espíritu, la reencarnación, la mediunidad y la pluralidad de mundos habitados. En filosofía es la interpretación de la vida, respondiendo a preguntas que alguna vez seguramente nos hemos hecho nosotros mismos. ¿A dónde vamos? ¿Qué hago en el mundo? ¿Qué pasa después de la muerte? Así como la existencia de una inteligencia suprema, si existe Dios o no. Toda enseñanza que busca entender y dar respuestas a los enigmas de la vida, la podemos decir que tiene un razonamiento filosófico. Por eso el espiritismo se considera con inicios en filosofía. A través de este razonamiento ayuda al ser humano a conocer hacia sí mismo para alcanzar la felicidad y el fin que busca el alma humana. El espírita es creyente en Dios y en las enseñanzas cristianas. Como vemos, los espíritas a Dios, pues el libro de los espíritus nos dice que Dios es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. ¿Y cuál es la causa de ese razonamiento? Porque una inteligencia se juzga por sus obras y ningún ser humano que pueda crear lo que la naturaleza produce. La causa primera es, por consiguiente, una inteligencia superior a la humana. Nosotros le llamamos Dios, pero en cada cultura se le ha dado un nombre diferente. Lo importante es reconocer que a través de su creación existe todo. Eso es lo que nosotros buscamos como espiritistas, que hay algo que es superior a nosotros, que hay algo que es lo que nos está guiando, lo que nos está inspirando. Eso es nuestra esencia, una de ellas. ¿Y qué naturaleza tiene? ¿Cómo lo probamos? Bueno, no sé. La prueba de su existencia la tenemos en la realidad palpitante de la vida, en el universo, con sus planetas, sus soles, sus galaxias, los océanos, todo es vida. Y la reflexión del sentido común nos dice que todo esto, inclusive el ser humano, representamos el efecto de una causa, la que nosotros llamamos Dios. Como espíritus existimos antes de que nazca el cuerpo físico y seguimos viviendo después de dejar el cuerpo carnal, que muere y sigue el ciclo de la naturaleza, desaparece. En el próximo nacimiento que se tenga, no será un espíritu nuevo, sin experiencias, sin el haber. En él habrán quedado los valores adquiridos de las anteriores existencias que tuvo. En cada existencia que tenemos, en la Tierra o en otro planeta similar, es una oportunidad para rescatar y evolucionar, adquiriendo unas nuevas experiencias y conocimientos. De ahí la inmortalidad del alma o del espíritu. El espíritu siempre es el mismo, pero es vestido con diferentes cuerpos físicos, que es lo único que desaparece. En cada nacimiento adquirimos nuevas experiencias que ayudan al espíritu a mejorarse y a encaminarse hacia la evolución, en busca de la perfección, que lo conducirá al Padre. Esto es posible gracias a la pluralidad de existencias o la reencarnación. Esta palabra os suena más familiar, ¿no? La conocéis un poco más. Pues la reencarnación es la virtud de la ley del progreso, ya que una sola existencia corporal es prácticamente insuficiente para que el espíritu pueda adquirir todo lo que le falta para evolucionar hacia el bien y se deshaga de todas las imperfecciones que hay en él. El salvaje, por ejemplo, que podría quizás en una sola encarnación o vida llegar al nivel intelectual o moral que el hombre civilizado tenemos ahora, pues es materialmente, si lo pensamos, es materialmente imposible, porque ellos tienen una educación y tienen una vibración y nosotros aquí en Europa tenemos otra, o sea que lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Pues como decía, y materialmente imposible. Debe pues quedarse eternamente en la ignorancia y estar privado de todos los goces y adelantos que solo puede darnos este desarrollo y estas facultades que tenemos aquí, con este avance más intelectual.
Pues el buen sentido me hace rechazar esta suposición, que representaría al mismo tiempo la negación de la justicia y la bondad de Dios y la ley progresiva de la naturaleza. Como podéis ver, la reencarnación es una ley del progreso, que le da a toda alma la posibilidad de adquirir las virtudes que le faltan, despojándose de los defectos que tenemos, conforme al esfuerzo y a la voluntad propia de cada uno. Y eso se consigue a través del libre albedrío, porque todos tenemos infinidad de oportunidades. Dios no rechaza a nadie, sino que lo recibe en su seno, pero claro, a medida que alcanzamos la perfección, el espíritu es más consciente de su responsabilidad y así como más responsables de sus equivocaciones. El libre albedrío es inherente a todos los seres humanos. Ese es el motivo de la reencarnación, para poder pulir los defectos y los errores que hemos cometido. En cada reencarnación, al espíritu se le ofrece un planteamiento coherente de las experiencias por vivir en este planeta o en el que le toque, con amor y justicia, donde cada uno tendrá posibilidades de restaurar los errores cometidos. Todo se prepara minuciosamente, nada se hace al azar, no existe el azar, todo está programado, todo es por un motivo, está enlazado a algo. Al futuro reencarnante muchas veces se le permite una visita a su familia futura, que le va a acoger en la nueva existencia, observándoles, escuchándoles, viviendo y conviviendo un poco con ellos, antes de gestarse en el vientre de la madre. O sea, que sepamos que antes de que ellos vengan, han estado con nosotros, conviviendo con nosotros, observándonos. Si realmente estamos sintiendo el amor a ese feto que viene, tanto al padre como a la madre, como a todo alrededor de nuestras familias. Con la influencia ejercida por la cooperación espiritual, que coexiste con las leyes de acuerdo con los planes de evolución o rescate, el espíritu que tiene que reencarnar puede venir bien con unas pruebas o con expiación, según los errores que tenga que rescatar. No vamos a decir pagar, que no. Sin embargo, todas las dificultades son una forma de aprendizaje, porque tenemos que entender que Dios nos ama. Dios no nos quiere castigar, quiere que evolucionemos, que cambiemos, que aprendemos, pero lo quiere hacer con amor. No quiere esclavos, no quiere que seamos súbditos, como nos ponen como borreguillos, no. Quiere libertad, quiere que amemos, que sintamos hacia el prójimo y que reconozcamos lo que hay aquí al lado nuestro que no vemos. Continúo. Su nacimiento vendrá ligado al lugar y a una familia determinada, con un cuerpo y una mente, acorde a lo que necesita para el aprendizaje de esta vida, trayendo también lo que ha adquirido en la precedente vida y en actitudes, en conocimientos intuitivos, inteligencia y moral. No vamos a perder nada de lo que ya traemos, de las otras existencias. La encarnación es necesaria para alcanzar tanto el progreso moral como el intelectual del espíritu. Con el trabajo progresamos tanto intelectualmente como moralmente. Es una continua evolución, no vamos a parar nunca de evolucionar. Referente a la pluralidad de existencias y de mundos habitados, que os decíamos antes, llegamos a ellos a través de la reencarnación, que puede verificarse tanto en la Tierra como en otros mundos, que serán parecidos a los nuestros, o otros más adelantados o más atrasados. Hay unos más adelantados y otros donde la existencia se cumple en condiciones menos penosas que en la Tierra, física y moralmente. Pero en ellos solo son admitidos los espíritus que, llegados a un grado de perfección acorde con el estado de aquellos mundos, que es según la vibración que existe entre los mundos, entre otros mundos menos evolucionados. Cada espíritu va a ir al mundo en el que vive. Cuando fallezca, simplemente por afinidad será arrastrado allí, a ese mundo, directamente será llevado. Porque es donde le llama, es donde él se va a sentir a gusto. Como ocurre en la Tierra, te unes a los que piensan como tú. Lo mismo hay en la Tierra, lo mismo en el mundo espiritual.
De todo depende de la escala vibratorial a la que cada uno pertenezca. Por eso es importante cómo pensamos cada día. Por eso es importante donde nuestro pensamiento está. Nuestro pensamiento está en ayudar al prójimo y arriba, o nuestro pensamiento está en voy a fastidiarte que me la bebes. Ahí está la diferencia de las vibraciones. Ahora voy a hablar ya de la facultad mediúnica. Como facultad mediúnica, esa es la capacidad que todo ser humano la tiene, que es para contactar con el plano a través de los llamados medios. Esto no fue inventado ni creado por el espiritismo, Es un don o facultad que todos los tenemos, en menor o menor grado, pero todo ser humano tiene el don de la mediunidad. Lo que pasa es que unos la tienen más explosiva y puede captar, y otros pues la tienen como más tapada, que puede ser por la intuición que todos tenéis, por los sueños, todos tenemos esa ayuda. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes y la dejamos pasar cuando nos están dando esa información, pero por el miedo, o esto no puede ser, ¿verdad? ¿Qué siento? ¿Qué oigo? Esa es mi imaginación. Pues no, chicos, a veces es el compañero y es nuestro guía o nuestro familiar que está ahí dando ese ánimo, ese consejo, esa ayuda, ¿vale? Que estamos necesitando o que estamos pidiendo. Sigo. La naturaleza de la facultad mediúnica se opone a que se la convierta en una profesión. Esto es importante. Ya que no depende de la voluntad del medium, sino de la voluntad de los espíritus que quieran comunicarse. Porque puede usted pagar lo que quiera a este medio, pero si el espíritu no quiere venir, no vendrá. Entonces, ¿qué pasa? Que será otro espíritu el que ocupe el lugar, pudiendo hacerse pasar por el espíritu que tú estabas esperando. Se sabe un poco de información y nos engañan. Por eso es muy importante la moral y no cobrar. Por eso es tan importante que el medium se forme mediante el estudio y la observación. Lejos de alentar la hechicería, la destruye, despojándola de su poder sobrenatural. Los hechizos, los amuletos, los talismanes, los objetos mágicos, nada tiene que ver con el espiritismo. Los medios verdaderamente formados e interesados buscan los medios de vivir por su propio trabajo ordinario, por el sudor de su frente. Luego la mediunidad, aparte, cuando tengo tiempo libre y gratis, porque el Padre me la ha dado gratis. Entonces mi obligación es darla gratis, no cobrar a nadie. Y si digo, es que me estoy preparando y estudio mucho, bueno, pues es una voluntad mía, ¿no? Si yo quiero aprender inglés, voy, me preparo, me voy a la academia, la pago y aprendo inglés. Y es un conocimiento para mí. Pues esto es lo mismo. La mediunidad es algo que el que tiene el don lo prepara, también se estudia, porque hay que estudiar, saber la diferencia de los espíritus. Y luego, como este don o esta información nos la dan gratis, hay que darla gratis. El medium acompaña, la mediunidad acompaña al hombre desde sus orígenes, como anteriormente comentó Petra, pero el medium espírita que tiene el don o facultad desarrollada sabe que es un tesoro, el cual hay que cuidar, como la moral, los actos, los pensamientos, la alimentación y la reflexión en la actitud de cada día. Porque los espíritus pueblan el espacio, están constantemente alrededor nuestros, junto a nosotros, nos ven, nos observan, intervienen en nuestras reuniones, nos siguen y se acercan a nosotros, conforme a la atracción o al rechazo que les inspiramos. Si se sienten a gusto con nuestros hábitos, qué comemos, qué bebemos, dónde vamos, qué tipo de ambiente visitamos, pues nos acompañan. Normal, como un amigo más. La influencia de los espíritus sobre el hombre va a depender de la elección de cada cual haga de su comportamiento y de su moralidad. Ellos se van a unir a nosotros por vibración y sintonía, como os decía algo. Así yo pienso, así yo atraigo. ¿Por qué? Se van a acercar a mí porque les caigo bien, porque piensan como yo, son afines a mí. Los espíritus no esclarecidos pueden ser todo lo contrario de los buenos. Nos alientan a dejarlo todo, a enfadarnos, a pensar mal del vecino, a pensar que este mundo no vale nada, que no tiene solución, que todo va a salir fatal. Eso es lo que quieren ellos, que nos desanimemos, que no luchemos, que no tengamos fe, es lo que buscan. Pero no tiene que ser así. El egoísmo, envidia, cero rencor, que pensemos que todo el mundo no tiene nada de solución. Así fueron en la tierra ellos, y así continúan en el mundo espiritual.
y así también transmiten sus pensamientos, disfrutan jugando, riéndose con su malicia de nosotros, como si estuvieran vivos. La muerte no cambia los sentimientos de nada. El que ama sigue amando después de muerto. El que odiaba se sigue llevando ese rencor dentro. Vamos a ser igual que éramos. No hay milagros que nos hagan santos, ojalá. El de mal proceder seguirá de las mismas andadas, ayudando e inspirando a sus compañeros de la tierra a que hagan las locuras y desmanes que ellos mismos desean hacer, pero no pueden. Sin embargo, ellos no significa que la maldad o la inconsciencia de estos espíritus equivocados sea para siempre, porque todo el mundo tiene derecho a cambiar. La bondad divina está siempre al lado del que sufre, del que se ha perdido, porque Jesús dijo: no pararía hasta encontrar a la última de sus ovejas. Todos somos ovejas que en algún lugar del camino nos hemos perdido. Esta es la razón que nos enseña a no condenar a nadie, a no juzgar, porque la equivocación es producto de la ignorancia y es nuestro deber tender las manos al más débil. Esa es la característica de aquellos que ya tienen el entendimiento y están más cercanos a Dios. Son los que nosotros llamamos espíritus más evolucionados. El conocimiento espírita modifica por completo la manera de encarar el porvenir. Ya no es una hipótesis, sino una realidad. El velo se ha descorrido. El mundo espiritual que nos aparece en la plenitud de la realidad práctica. No es el consuelo de la esperanza, sino el de la certeza. Los espíritas saben que la vida futura no es más que una continuación de la vida presente, aunque en mejores condiciones. Como no hay duda, el miedo pierde la razón de ser y de venir, como tiene que venir la muerte, como una liberación, pues se trata de la puerta de la vida, no de la nada, porque hay más después. Ahora os voy a contestaros. Vale, igual queréis alguna pregunta, me la podéis hacer. Yo he preparado unas de ellas, os tenía una porque es como un poco más fácil para mí. Si tenéis alguna pregunta, bueno, si tenéis alguna pregunta para Tamara o para Petra, ya vamos. Hola. Según esta teoría, ¿cuántas veces nos reencarnamos? Las que sean necesarias. Todo espíritu tiene que llegar a una evolución, ¿vale? Ahora estamos en un nivel vibratorio, pero tenemos que ir mejorando. Los espíritus nos dicen que no hay un límite, porque el ser humano, el espíritu, evoluciona, buscamos siempre llegar, digamos, a la perfección de Dios. Pero en el límite que estamos realmente